la parte genérica del procedimiento efectivo, importante por cierto, ¿no? Hemos visto el tema de las órdenes de inspección, cómo se inicia el procedimiento, ¿no? Cuando hablamos de la orden genérica, la orden concreta, me parece que hemos visto también las denuncias por reserva de identidad, sin reserva de identidad, ¿no? Toda esa parte hemos visto, ¿no? Ahora vamos a empezar con la siguiente etapa, porque me parece que en la pizarra hemos consignado, ¿no?, el procedimiento efectivo cómo estaba estructurado, ¿verdad? Una parte de una etapa de actuaciones inspectivas, ¿no?, y la otra que es la etapa sancionadora, ¿verdad? En esta clase vamos a tratar justamente sobre esta última etapa, ¿ya? La etapa sancionadora o el procedimiento sancionador, ¿bien? A ver, esto es lo que habíamos visto para recordar un poquito la clase pasada y ponernos a ver, habíamos dicho, ¿no?, que en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral las etapas del procedimiento de inspección del trabajo han variado en mérito a las modificaciones que ha sufrido justamente el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿correcto? El Decreto Supremo 019-2006-TR, que es el reglamento, ha sufrido varias modificaciones. La mayoría son, las dadas por el Decreto Supremo 016-2017-TR y también por las modificaciones que sufrió el texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, la 27444, ¿correcto? Esta 27444, antes de esta modificatoria, se aplicaba de manera supletoria a los procedimientos efectivos de la SUNAFIL. ¿Qué significa de manera supletoria? Que en caso no se regulara, digamos, alguna situación en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, pues nos íbamos a la norma general, que en este caso era la 27444. Con las modificatorias, ahora ya se aplica, en otras palabras, el procedimiento de la SUNAFIL y todos los procedimientos sancionadores en sí, de cualquier administración pública, todos los procedimientos e incluso los procedimientos especiales, como es el de la SUNAFIL, tienen que adaptarse a lo regulado en la 27444, ¿sí? Ahora, es bueno comentarles también, porque es muy importante que también den una revisadita a este texto único ordenado. El texto único ordenado de la 27444 actualmente lo conforma, está conformado en el Decreto Supremo 04-2019-JUS, ¿correcto? De este año, ¿no? Entonces, a raíz de todas las modificatorias que ha tenido la 27444, es que el Estado ha tenido conveniente de ordenar todo el texto normativo, ¿no?, incluido con todas las modificatorias. Por eso es que se ha dado en este año el Decreto Supremo 04-2019-TR, ¿correcto? Entonces, en esa norma se encuentran, en realidad, toda la 27444 con todas las modificatorias incluidas, ¿sí? O sea, la 27444 no es que ha sido derogada, sigue vigente. Lo que ha sucedido con esta ley es que ha sufrido serias o varias modificaciones, ¿correcto? Entonces, para ordenar, repito nuevamente, para reordenar todo este cuerpo normativo, es que se ha establecido que esa ley esté consignada con todas sus modificatorias en el Decreto Supremo que les he mencionado. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es importante este Decreto Supremo? ¿Por qué es importante este texto único ordenado? Porque justamente se va a aplicar también al procedimiento especial que tiene la SUNAFIL, ¿correcto? El procedimiento sancionador. Por eso es importante. ¿Bien? A ver, la SUNAFIL, como les decía, tiene dos etapas, ¿no? La etapa de actuaciones de investigación o comprobatorias y la etapa sancionadora. ¿Bien? La etapa sancionadora. ¿Cuál ha sido la modificación que ha sufrido este procedimiento en comparación digamos, a su regulación anterior? Es que la etapa sancionadora está conformada ahora por dos fases, que es la fase instructora y la fase sancionadora propiamente dicho, ¿no? Antes no existía esto. Antes de las modificatorias esta fase instructora no existía. Esto se ha dado recién con el Decreto Supremo 016-2017-TR de agosto del año 2017, ¿sí? Entonces, es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque bueno, si por ahí tienen ustedes aspiraciones a pertenecer a la SUNAFIL, en los exámenes anteriores se preguntaba, ¿no? Oye, el procedimiento sancionador de la SUNAFIL, ¿no?, se encuentra regulado por, y algunos decían, bueno, por la etapa sancionadora, nada más, ¿no? El último examen de la SUNAFIL ha sido el año pasado, ¿verdad? El año pasado esto ya estaba vigente, ¿correcto? Entonces lo correcto es que ahora la etapa sancionadora del procedimiento inspectivo de la SUNAFIL está conformada por dos fases.
la fase instructora y la fase sancionadora propiamente dicho. ¿Bien? Habíamos visto también, ¿no? Bueno, básicamente, digamos, en este procedimiento sancionador, el actor principal, o digamos uno de los actores principales, va a ser el acta de infracción. ¿Se acuerdan en la clase anterior que nosotros habíamos visto que el procedimiento o las actuaciones inspectivas, las mismas que son llevadas por quién? Las actuaciones inspectivas son llevadas por ¿quién lleva a cabo las actuaciones inspectivas? Los inspectores, ¿verdad? Los inspectores de trabajo en sus diversas jerarquías, inspector auxiliar, inspector de trabajo y supervisor inspector, ¿verdad? Entonces ellos son los que llevan a cabo esta etapa. ¿Bien? Y esta etapa, en el desarrollo de sus actuaciones de inspección, el inspector puede concluir con un informe. ¿Cuándo se concluye con un informe? ¿Cuándo se concluye con un informe? ¿Se acuerdan? Se concluye un informe cuando en el desarrollo de las actuaciones inspectivas el inspector no advierte infracciones. Correcto. El inspector, cuando verifica a través de su diversa modalidad de actuación inspectiva, visita, comprobación de la comparecencia, verifica de que no existe infracciones, va a cumplir con un informe. Correcto. ¿Cuándo también va a cumplir con un informe? ¿No? Son cosas que deben ser, porque seguramente por ahí le pueden preguntar, si no es en este examen que van a dar al culminar este diplomado, puede ser una pregunta también de un examen de la SUNAFIL, ¿no? Y una pregunta puede ser, digamos, determinante para adquirir o para tener acceso a una plaza, ¿no? A ver, un informe puede darse cuando en el desarrollo de la actuación de inspección no se advierte infracciones, ¿verdad? No se advierte infracciones. Pero también se concluye un informe cuando, advirtiéndose infracciones, correcto, verificándose infracciones en el desarrollo de las actuaciones de inspecciones, cuando se advierte infracciones en las actuaciones inspectivas, ¿qué es lo que hace el inspector? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace el inspector cuando verifica que existen infracciones? ¿Qué hace el inspector cuando en el desarrollo de su actuación inspectiva verifica de que el empleador le debe sus gratificaciones a sus trabajadores? Correcto, ya verificó, realizó su visita inspectiva, realizó su comparecencia, ¿no? Y verificó de que el empleador no ha cumplido con el pago de sus gratificaciones. ¿Qué es lo que adopta? ¿Qué es lo que hace? Allí hace uso de sus medidas inspectivas. ¿Se acuerdan que hablamos la clase pasada? ¿Cuáles son las medidas inspectivas? La más conocida, la medida de requerimiento. Correcto, esa es la más importante, digamos la más conocida, ¿no? la que más se utiliza, ¿no? Aparte también hay otra, está la medida de paralización de trabajos, cuando hay un riesgo inminente. ¿Se acuerdan que le puse el ejemplo de la construcción? Cuando vemos por ahí un riesgo inminente en una obra de construcción, el inspector tiene la facultad para que lo paralice la obra. Correcto. También puede adoptar una medida de advertencia. También son medidas inspectivas, ¿no? Las medidas inspectivas son la medida de advertencia, la recomendación, el requerimiento, la medida de requerimiento y la paralización, ¿no? Esas son las medidas inspectivas. ¿Cuándo se adopta? Cuando se advierte una infracción, aún en el desarrollo de sus actuaciones de inspección. ¿Correcto? Entonces una vez que determina el inspector la comisión de una infracción, adopta una medida inspectiva. Supongamos que adopta la medida inspectiva de requerimiento. ¿Correcto? Y en la medida de requerimiento se le da un plazo al empleador. ¿Bien? Se le da un plazo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Supongamos un caso concreto, un caso concreto. La empresa Logistics Sociedad Anónima, ¿no? En el desarrollo de la inspección se advierte de que está adeudando los beneficios sociales en favor de uno de sus trabajadores. Gratificaciones, vacaciones y compensación por tiempo de servicio. ¿Cómo lo verifica? Porque efectivamente pues, el inspector cuando hace su visita le va a requerir cierta documentación, o incluso en la comparecencia le va a pedir cierta documentación, y si el empleador no acredita, pues la paga. ¿Bien? Si no te presenta la boleta de pago de gratificaciones, o no te acredita o no te presenta el comprobante del pago de gratificaciones, pues la paga. Si no presenta los depósitos aplicados al banco, o es que no paga la sentencia. ¿Sí? Entonces, luego de ello, ya verificamos de que no ha pagado, el inspector adopta su medida de requerimiento. ¿Se acuerdan que les dije que la medida de requerimiento era un documento formal, ¿no? Un documento en el cual se tenía que detallar o sustentar los fundamentos de hecho, la infracción en la que ha incurrido el empleador, ¿no? Y esa infracción la vamos a ver nosotros en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? La sanción o la probable sanción que le correspondería al
empleador, ¿no? Entonces, los hechos por los cuales el inspector ha llegado a la conclusión de que el empleador ha incurrido en una infracción. Eso es lo que se sustenta de manera fundamental en la medida de requerimiento. Correcto. Entonces, esa medida de requerimiento además contiene un plazo, digamos, último que se le va a dar al empleador para que cumpla con adoptar las medidas pertinentes que permitan acreditar el cumplimiento de esas infracciones que el inspector ha verificado. ¿Sí? Se le da un plazo. ¿Correcto? Ese plazo puede ser 3 días, 4 días, 5 días, en realidad no hay un plazo establecido. ¿Sí? Si es que cumple con presentar el empleador los documentos que acrediten el pago de beneficios sociales, también termina en un informe. Correcto. O sea, en un informe puede terminar: yo como inspector verifico, sin adoptar medidas de requerimiento, verifico de que el empleador ha cumplido con el pago. Correcto. El trabajador denuncia, me está yendo mis ratificaciones, necesito comparecencia, y el empleador presenta: señor inspector, acá está el documento que acredita el pago de las ratificaciones. No estoy adoptando una medida de requerimiento. Correcto. No estoy adoptando una medida de requerimiento. En comparecencia, el empleador me acredita el pago de la ratificación. Correcto. Pues si me lo acredita, no hay infracción, ¿verdad? Informe. El otro es: el trabajador denuncia pago de ratificaciones, el empleador no me lo acredita y me obliga a adoptar una medida de requerimiento. Yo ya verifiqué la infracción, por eso es que adopto la medida de requerimiento. La medida de requerimiento o las medidas inspectivas se adoptan cuando el inspector verifica las infracciones. ¿Sí? Entonces, en esa medida de requerimiento se le da un plazo al empleador para que subsane, ¿no? Para que trate de adoptar las medidas que permitan acreditar el cumplimiento de esa infracción, ¿no? Si cumple en ese plazo que le da el inspector, igual se emite que concluye un informe. Correcto. Ahora, si es que no cumple en el plazo otorgado en la medida de requerimiento, si es que no cumple, entonces allí sí va a concluir en acta de infracción. ¿Sí? Entonces, ahí están los supuestos en los cuales puede concluir un informe y cuando concluye en un acta de infracción, ¿no? ¿Por qué es importante el acta de infracción? Porque el acta de infracción va a ser la vedette en este procedimiento sancionador. A ver, aquí más o menos hemos tratado de resumir un poquito lo que les he expuesto anteriormente. A ver, si no se hubiera comprobado la comisión de infracciones, entonces los inspectores van a emitir el informe correspondiente. Con eso se pone fin a la actuación inspectiva. Si se advierte la comisión de infracciones, como estaba diciendo, si advertimos nosotros la comisión de infracciones, entonces se van a tener que emitir las medidas inspectivas. ¿Cuáles son? Medida de requerimiento, una medida de paralización, una medida de una advertencia o una recomendación. Correcto. En el caso de la medida de requerimiento se le va a dar un plazo, ¿no? Se le va a dar un plazo para que pueda, digamos, tratar de resarcir esa infracción que ha sido verificada. Si es que se subsana, va a concluir el informe. Si es que transcurrido el plazo adoptado en la medida de requerimiento y el inspector o el sujeto inspeccionado no subsana, pues se tendrá que emitir el acta de infracción. ¿Correcto? Y con eso se pone fin a esa primera etapa de actuaciones inspectivas. ¿Correcto? Con eso se pone fin a la etapa de actuaciones inspectivas, a la etapa de fiscalización también se le llama. ¿Correcto? Etapa de fiscalización. ¿Bien? Una vez que tenemos esa acta de infracción, ¿no? Una vez finalizadas las actuaciones de investigación o comprobatorias, y siempre que se concluye con el acta de infracción, entonces el expediente debe ser remitido ya a la autoridad del procedimiento sancionador, Correcto. Entonces por eso digo que el acta de infracción acá termina o con un informe o con un acta de infracción. Concluye esa etapa de fiscalización laboral. Pasamos esa acta de infracción acá para que sea el procedimiento sancionador quien decida. El inspector, ¿multa o propone multa? Propone la multa, nada más, ¿verdad? Propone la multa. Correcto. Pregunta: ¿las actuaciones que se realizan en esta etapa de fiscalización o en esta etapa de actuaciones investigatorias son recurribles? ¿Son impugnables? ¿El sujeto inspeccionado puede impugnar la medida de requerimiento que puede emitir el inspector? ¿Lo puede hacer? ¿Puede impugnar o no puede impugnar? ¿Puede interponer un recurso de apelación, de reconsideración contra alguna medida de requerimiento en esta etapa? No. En esta etapa no cabe, en esta etapa, ojo, importante, en esta etapa no caben recursos, no caben medios impugnatorios. ¿Correcto? Es decir, una medida, si le preguntan a usted, ¿las medidas inspectivas pueden ser objeto de impugnación por parte del sujeto inspeccionado? Jamás.
Correcto. No pueden ser objeto de impugnación. ¿Sí? Ya les estoy dando preguntas incluso del examen, ¿no? A ver. ¿Por qué? Porque doctor, cuando haces por ejemplo, en el caso de que hagan un requerimiento, tiene unos días para poder levantar esa... Correcto. ¿No? Correcto. Pasa esos días y ya es imputable. Claro. O sea, es impugnable. Pasan ese plazo que le dio el inspector en la medida de requerimiento, sí. Se emite el acta de infracción. O sea, ya en eso, capaz que quieras hacer tu nuevamente tu... No, es que en ningún acto que se desarrolle en esta etapa de actuaciones investigatorias, en la etapa de fiscalización, ningún acto es impugnable. Ni siquiera el acto de infracción tampoco es impugnable. Correcto. El acto de infracción es... ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? O sea, el acto de infracción es impugnable, ¿por qué? Porque el acto de infracción no sanciona. El acto de infracción propone una sanción, propone una multa. Correcto. Entonces, ¿una propuesta de multa puede generar efectos jurídicos en el sujeto infraccionado? No, no genera efectos jurídicos. Pero una resolución que acoge esta multa, eso sí, una resolución evidentemente sí va a ordenar al sujeto infraccionado para que pague esa multa. Pero ¿cuándo se va a dar esa resolución? Acá, en este sancionador. ¿Sí? Entonces, ojo, no se olviden, acá en esta primera etapa no cabe ningún medio impugnatorio, el sujeto infraccionado no puede impugnar, las medidas efectivas no son impugnables, nada. ¿Bien? Bien. A ver, el acta de infracción decíamos que es, digamos, uno de los factores principales del procedimiento sancionador, ¿verdad? El acta de infracción puede ser de dos clases, correcto. El inspector puede adoptar un acta de infracción en mérito a una vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral. Cuando hablamos de ordenamiento jurídico sociolaboral, estamos hablando de todas las normas que hay digamos, en el Estado, ¿no? O sea, hablamos de las normas de seguridad social, por ejemplo, por ahí cuando el sujeto inspeccionado no cumple con inscribir a sus trabajadores en los sistemas de seguridad social, tanto en salud como en pensiones, ¿no? ¿Los trabajadores tienen derecho a estar inscritos en salud? Sí, ¿no? En salud o también las microempresas en el caso en el CIS, ¿no? O sea, pero sí tienen derecho a estar registrados o a estar inscritos en esos sistemas de salud. ¿El trabajador tiene derecho a estar inscrito en el sistema de pensiones, o sea, en la ONP o la AFP? Sí, también. ¿Quién paga la ONP o la AFP? ¿El empleador o el trabajador? El trabajador. ¿Pero qué hace el empleador? El empleador se constituye como un agente de retención. Correcto, el empleador es un agente de retención obligatorio, por ley. La ley le dice, empleador, usted va a ser el agente retenedor, es decir, usted me va a retener de la remuneración de los trabajadores, me va a retener el porcentaje que corresponde a la ONP o a la AFP, ONP 13%, ¿no? ¿Y qué va a hacer? ¿Me lo voy a guardar en mi bolsillo? No, le dice, empleador, usted tiene que retener y depositarlo en el sistema de pensión que corresponde a cada trabajador. Correcto. ¿Pero qué hacen los sujetos inspeccionados? ¿Qué hacen los empleadores? ¿Qué hacen los empleadores? No todos, pero sí. ¿Qué hacen? Retienen de la remuneración a sus trabajadores el 13% y se olvidan. El trabajador está laborando un año y de pronto se va a la FP dice, oye, hace un año que no tienes ningún depósito. Reclaman y denuncian a la SUNAFIL. Correcto. Son normas de seguridad social que forman parte del ordenamiento jurídico sociolaboral. Correcto. ¿Qué más? Las normas de seguridad social del trabajo también. ¿Verdad? Y las normas laborales en sí, ¿no? Hablamos de los beneficios sociales, gratificaciones, hostilidad también, ¿no? Por eso, todo eso está incluido dentro de esta vulneración al ordenamiento jurídico sociolaboral, ¿correcto? Cuando emitimos un acta en mérito a estas infracciones, estamos emitiendo un acta por vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral. Ahora, pero también existen actas que se emiten por vulneración a las normas relacionadas a la labor inspectiva, ¿correcto? ¿Se acuerdan? También lo vimos en clase pasada. Cuando el sujeto inspeccionado incurre, por ejemplo, en una infracción a la labor inspectiva, cuando el inspector concurre, por ejemplo, al centro laboral, ¿no? Al sujeto inspeccionado, al domicilio del empleador, y el empleador le niega el ingreso, no le pone obstáculos, no le permite el ingreso al centro de trabajo, correcto, o simplemente no le brinda las facilidades para que lleve a cabo su función inspectiva, ¿verdad? O no le brinda, o no le facilita la documentación que el inspector le requiere para poder verificar si es que se cumple o no se cumple con las normas sociolaborales, ¿no? Son normas son conductas por parte del sujeto inspeccionado que lo que hacen es vulnerar la función o la labor del inspector de trabajo. Entonces, ello evidentemente pues, genera la emisión de este tipo de actas. ¿Sí?
laboral de hostigamiento. Sí, claro. No. Ya, ¿y eso cómo es que se sustenta? ¿Cómo ustedes pueden verificar que hay hostigamiento? Ya. A ver, breve nomás para tratar de avanzar con seguridad, ¿no? No, les decía, y ustedes saben evidentemente, ¿no?, de que en la SUNAFIL nosotros vemos diversos temas, ¿no?, diversos temas que evidentemente tienen relación con el tema laboral, ¿no?, con materia laboral. Uno de ellos es justamente los actos de hostilidad. O sea, no solamente se ve remuneraciones, gratificaciones, eso puede ser, digamos, de cierta manera lo más, digamos, algo que sí se da en gran medida, no en gran medida, pero también vemos el tema de actos de hostilidad, discriminaciones, seguridad en el trabajo, seguridad social. Los actos de hostilidad se encuentran regulados en el artículo 30 del Decreto Supremo 03-97-TR. Es importante que lean esta ley, chicos. El Decreto Supremo 03-97-TR. Y ustedes cuando lo lean se van a acordar de todo lo que hemos hablado acá. 03-97-TR. Ustedes ven el artículo 30, ahí van a estar consignadas todas las causas de acto de hostilidad, ¿no? Y hay que ver en qué tipo de acto de hostilidad está denunciado el trabajador. Si el trabajador dice, por ejemplo, oiga, mi empleador me está disminuyendo la remuneración. Me disminuye la remuneración. Ah, correcto. Me voy al artículo 30 de esa norma y veo, una de las causas de uno de los actos de hostilidad es la reducción de la remuneración. Pero una reducción de la remuneración así, hacia secas, no. La ley establece una reducción injustificada de la remuneración. Correcto, o sea, que no tenga justificación, ¿no? Entonces eso se tiene que analizar. ¿Cómo se analiza? Bueno, las boletas, ¿no? Esos son temas probados, ¿no? Boletas de, supongamos, hace 2 meses, hoy ganaba 1000 soles, ahora gana 930. ¿Por qué esa reducción? Eso tiene que justificarlo ¿quién? El empleador, ¿no? Si tiene justificación y esa justificación es válida, razonable, bueno, estará bien. Si es que no tiene justificación, pues estaría incurriendo en su acto de hostilidad. De pronto hoy me mandan a otro sitio, estoy trabajando en Lima y me mandan a Puno, es un traslado, es un acto de hostilidad también, traslado a otro centro laboral con un ámbito geográfico distinto, ¿no? Son actos de hostilidad que pueden ser sancionados por las SUNAFIL si es que se acreditan en el desarrollo de las personas de inspección. ¿Sí? Entonces, en ese tipo de situaciones, el trabajador tiene que ir a la SUNAFIL a hacer su Claro. reclamo o denuncia para que ustedes lo ayuden y lo determinen como... Así es. Puede tener 2 vías. O sea, puede ir a la SUNAFIL o también puede ir directamente al Poder Judicial, ¿no? O sea, las 2 vías son válidas. ¿Sí? ¿O es criterio de los inspectores que van a constatar para poder realizar una verificación? Todo está estipulado de manera específica para que se pueda determinar si es grave, leve. Claro, no, eso ya está definido ya. O sea, si nosotros analizamos o revisamos el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Decreto Supremo 019-2006-TR, ese reglamento, les he pasado también, ¿verdad? Les he pasado seguramente en el transcurso de los días, los organizadores les van a pasar a sus correos electrónicos la directiva de procedimiento sancionador. Hay una directiva que es de la SUNAFIL, ¿no? Se le da para que se le pasen a sus correos electrónicos. Tiene 40 hojas porque quizás no han pasado nada. Pero, a ver, ya las infracciones ya están delimitadas. O sea, el inspector no es que de manera arbitraria o antojadiza diga, ¿sabes qué? Ya tú has incorrido tu empleador, has incorrido esta infracción, yo digo que es grave o que es muy grave. No. Ya están definidas. Hay infracciones leves, graves y muy graves, ¿no? Y el catálogo de todas esas infracciones están reguladas en el reglamento que les digo, ¿no? En el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los actos de hostilidad, infracción muy grave. Discriminación, ¿se acuerdan que la clase pasada les dije, ¿no? Las infracciones leves son aquellas que, digamos, inciden más que todo en actos meramente formales. Si yo no te traigo la boleta de pago, es un acto meramente formal, ¿no? Pero es una infracción, sí es una infracción leve. ¿No? Tienes un contrato, no te entrego el contrato, es una infracción leve. Correcto. Las infracciones graves ya son, digamos, lo que tienen que ver, por ejemplo, con el tema económico. No le pago sus remuneraciones, sus beneficios sociales, son infracciones graves, ¿no? Las muy graves están relacionadas con la afectación a derechos fundamentales, porque uno de ellos es a ver, por decirlo así, la discriminación, aquellas infracciones que tienen que ver con el derecho de las madres trabajadoras, por ejemplo, cuando por el tema del periodo de lactancia, de embarazo, ¿no? Son infracciones muy graves, ¿no? Pero, a ver,
Acá justamente nosotros hemos considerado que dentro del ordenamiento jurídico sociolaboral, según el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, este tipo de infracciones se pueden clasificar en leves, graves y muy graves, ¿correcto? Y las de labor inspectiva solamente son graves y muy graves, ¿sí? Bueno, hay que referenciar para que lo tengan en cuenta. Bien, también, bueno, acá vemos nosotros cuál es el contenido del acta de infracción. O sea, el acta de infracción, nuevamente repito, el acta de infracción se emite cuando ya el inspector ha verificado en el desarrollo de la acta de inspección que el sujeto inspeccionado o el empleador inspeccionado ha incurrido en infracciones y que estas infracciones no han sido subsanadas cuando se emite la medida de requerimiento, ¿verdad? Hablando de subsanadas. A ver, ¿en qué casos no se emite medida de requerimiento? Yo le digo, se emite medida de requerimiento cuando se advierten infracciones, ¿correcto? Se advierten infracciones, entonces emito una medida de requerimiento en la cual le requiero, para la redundancia, al sujeto inspeccionado para que me cumpla con acreditar el cumplimiento de las medidas que ha adoptado para levantar esas observaciones, ¿no? Esas infracciones. Pero, ¿en qué casos, pese a advertir infracciones, no emitimos medida de requerimiento? La clase pasada lo dijimos. No se emite medida de requerimiento cuando hablamos de infracciones que tienen el carácter de insubsanables. O sea, las infracciones pueden ser subsanables o insubsanables. Las subsanables si dan mérito a la emisión de una medida inspectiva, una medida de requerimiento. Pero las insubsanables ya no. En las insubsanables simplemente lo que se hace es se pone en conocimiento también, de una manera fundamentada, se pone en conocimiento al empleador de que las infracciones que se ha advertido en el desarrollo de las actuaciones de inspección no se pueden subsanar. Correcto, por ejemplo, oigan, les puse el ejemplo de lo que se pasa. En un accidente de trabajo, uno de sus colaboradores, uno de sus trabajadores, fallece, ¿no? Se llevan a cabo las acciones de inspección y el inspector verifica de que la muerte, digamos, ha tenido como causas la falta de capacitación, ha tenido como causas el hecho de que no se haya entregado equipo de protección personal, que no han tenido quizás los registros de gestión, ¿no? Entonces, ¿se puede resarcir? O sea, ¿yo le puedo levantar al muerto para el CBP? No. Correcto. No le puedo levantar al muerto para capacitarlo, ¿no? Entonces son insubsanables, ¿verdad? Son insubsanables. ¿Qué más es insubsanable? El trabajo del menor, el trabajo infantil, también es insubsanable. Correcto. El trabajo infantil igual. El inspector concurre a un centro laboral y encuentra a un menor de edad prestando servicios o trabajando, no es que esté prohibido el trabajo del menor, sino que para que trabaje necesitan una autorización del padre, una autorización que le emite el Ministerio de Trabajo, ¿correcto? El Ministerio de Trabajo. O sea, el empleador va a decir, sí, tiene la autorización, su padre mandó la autorización. Eso es irrelevante, digamos, para la inspección. Lo que nosotros tenemos que verificar es que exista la autorización emitida por el Ministerio de Trabajo. ¿Correcto? ¿No tiene? Ah, correcto. Si no tiene, es una infracción insubsanable. ¿Correcto? ¿Sí? En la clase pasada me preguntó por ahí un compañero de ustedes, me dijo, doctor, por ejemplo, ahí en una de las infracciones dice el pago tardío o inoportuno de la remuneración. Es cierto, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que la SUNAFIL, digamos, no es una institución que se aboque a sancionar, sino que básicamente su función es verificar el cumplimiento de las normas laborales, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues ahí, digamos, más que sancionar es justamente verificar que las normas se cumplan, que los derechos de los trabajadores se estén respetando, ¿sí? A ver, el acta de infracción, el contenido del acta de infracción es la identificación del sujeto responsable, ¿no? Entonces, ¿quién es el sujeto inspeccionado? ¿No? La empresa o la persona natural con negocio. ¿Se acuerdan? El empleador puede ser una persona natural o una persona jurídica, ¿correcto? Entonces, tiene que consignarse la identificación del sujeto responsable. Su razón social, su número de RUC, la dirección que tiene, ¿no? Todos esos datos tienen que consignarse en el acta de infracción. ¿Qué más? La autoridad competente para imponer la sanción. ¿Quién sanciona? El inspector de trabajo. Vamos a ver más adelante. El inspector de trabajo definitivamente no sanciona, ¿no? Pero vamos a ver más adelante, dentro del procedimiento sancionador, ¿qué autoridad es la que sanciona? ¿Correcto? O sea, pues se tiene que consignar igual en el acta de infracción la autoridad competente para imponer la sanción, ¿no? Los medios de investigación utilizados también, ¿no? Mi fiscalización o mi inspección lo desarrollé, bueno, a través de visitas, comparecencias, comprobación de datos, requerimiento de información a través de medios electrónicos, las modalidades que yo empleé para mi investigación.
los hechos comprobados por el inspector. Evidentemente tiene que estar consignado de manera detallada, precisa, ¿no? Concreta. Estos hechos que van a ser objeto de imputación también más adelante en el procedimiento sancionador, ¿sí? Entonces esos hechos deben estar, los hechos comprobados o los hechos verificados deben estar debidamente señalados en el acta de infracción. La infracción misma, ¿no? La infracción misma, no solamente basta con que yo consigne cuáles son los hechos de infracción. Yo verifiqué de que, yo verifiqué que el trabajador X, ¿no? Se encontraba prestando servicios, digamos, 3 años y sin embargo nunca, en ese periodo no gozó de vacaciones, ¿no? Las vacaciones se gozan al cabo de un año, cumplido su récord vacacional, ¿correcto? Y el empleador tiene, para que le otorgue sus vacaciones, hasta el año siguiente de haber adquirido su derecho, ¿correcto? Entonces, son 3 años. Verifiqué de que el trabajador laboró 3 años, sí, está verificado, es un hecho probado. ¿Cómo lo verifiqué? Con la constancia de alta, pues. La constancia de alta me verifica de que el señor ingresó en tal fecha, ¿no? Y a la fecha son 3 años, ¿correcto? ¿No? Se verificó de que no gozó de vacaciones. No gozó de vacaciones porque el empleador no me acreditó el goce de vacaciones. ¿Eh? Entonces, se tiene que consignar el hecho, pero también se tiene que consignar la infracción en la cual ha incurrido el sujeto inspeccionado. ¿Dónde está eso? En el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Correcto. Y ahí va en una de las infracciones, que esa infracción es una infracción muy grave, ¿no? Relacionada a los descansos, ¿no? En el 25.5 vamos a encontrar ahí de que una de las infracciones es que, digamos, no darle el descanso físico vacacional a sus trabajadores, ¿sí? La sanción también, ¿no? La sanción que se propone, también en base a, calificando, si es una infracción leve, grave o muy grave, ¿no? También se va a considerar, y en base a la sanción también, la sanción o la propuesta de multa se verifica en base también, ¿se acuerdan? Le dije también, en base a los trabajadores afectados, ¿verdad? Si es 1, si es 5, si es 10, si es 20, la sanción va a variar, ¿no? Entonces, ese dato se tiene que consignar también en el acta de infracción. La responsabilidad que se imputa a los sujetos inspeccionados, la identificación del inspector y la fecha en que se emite el acta, ¿no? Este contenido de la acta de infracción es importante también para efectos del procedimiento sancionador. Correcto. Vamos a ver más adelante por qué, ¿ya? Entonces es bueno que ustedes consideren qué es lo que debe contener la acta de infracción, ya sean ustedes representantes de los empleadores, ¿no? Por ahí, si a mi representada le imponen una acta de infracción, correcto, entonces yo voy a verificar cuál es el contenido de la acta de infracción para poder sustentar, digamos, algún argumento de defensa, ¿verdad? Bien. Ya acá empezamos ya a ver con el procedimiento sancionador, ¿no? Ya le había dicho, ¿no?, que el procedimiento sancionador está conformado por 2 fases: la fase instructora y la fase sancionadora o resolutora también se le llama. ¿Eh? Buenas noches. La fase instructora, ¿no? La fase instructora, el mismo texto único ordenado de la 27444 que les hice mención hace un rato, ¿no? Aprobado por el Decreto Supremo 04-2019-JUS, esa norma establece, ya con las modificatorias, establece que los procedimientos sancionadores en general, los procedimientos sancionadores tienen que diferenciar en esas fases, ¿no? En esa fase instructora y sancionadora tienen que diferenciar también sus autoridades. O sea, tienen que ser autoridades distintas las que dirijan estas fases del procedimiento sancionador. Correcto, eso está establecido en el tubo de la 27444. Correcto. Entonces, en mérito a eso, en mérito a esa norma, es que el reglamento pues ha establecido de que la fase instructora esté a cargo de una autoridad que vendría a ser la Subintendencia de Actuación Inspectiva, más conocida como SIAI, ¿no? Subintendencia de Actuación Inspectiva, correcto. Y la fase sancionadora resolutora va a estar a cargo de la Subintendencia de Resolución, más conocida como la SIRE, correcto, ¿no? La SIAI y la SIRE, ¿no? La Subintendencia de Actuación Inspectiva, que es la que va a estar a cargo de la fase instructora, y la Superintendencia de Resolución, la SIRE, la que va a estar a cargo de la fase resolutora o sancionadora. ¿Bien? Vamos a entrar de lleno ya a cada una de estas fases, ¿ya? Acuérdense, ¿ya? La fase instructora y la fase sancionadora, y quiénes son sus autoridades. ¿Okay? A ver, la fase instructora.
¿Se acuerdan? El acta de infracción se emite al finalizar digamos, la etapa de fiscalización que es llevada a cabo por el inspector de trabajo y cuando se haya verificado la comisión de infracción. Correcto. Entonces ahí se emite la acta de infracción. Esa acta de infracción, ¿qué va a pasar? Esa acta de infracción va a dar inicio, digamos, o va a activar la fase instructora. Correcto. Va a activar la fase instructora. Es decir, la fase instructora no se va a activar sin que no exista una acta de infracción. Con un informe, la fase instructora no se activa. Correcto. Correcto. Para que la fase instructora se active tiene que haber una acta de infracción necesariamente. ¿Bien? Entonces, en otras palabras, podríamos decir justamente pues, que el acta de infracción, ¿no?, da inicio a la fase instructora. Correcto. Da inicio a la fase instructora. No da inicio al procedimiento sancionador. Correcto. Diferencia ahí los términos. Porque a veces van a haber preguntas que quizás le van a confundir. Un término puede ser fatal para que hierren en la respuesta. Correcto. El acta de infracción va a activar la fase instructora. En otras palabras, el acta de infracción va a dar inicio a la fase instructora. Correcto. Ahora, la fase instructora, como les decía, está a cargo de la Subintendencia de Actuación Inspectiva de la CIAI, ¿no? ¿Cuál es su cometido? ¿No? Básicamente, lo primero que tiene que hacer el instructor o la instructora, que está a cargo de la Subintendencia de Actuación Inspectiva, se llama instructor o instructora, va a tener que revisar esto. Correcto, va a tener que revisar esto. Va a tener que revisar el acta de infracción. Antes de la modificatoria no había instructor y esas actas de infracción pasaban directamente a la sancionadora. Entonces ahora se ha establecido un filtro adicional. ¿Sí? Un filtro, justamente es la autoridad instructora. ¿Sí? Entonces la autoridad instructora va a tener que verificar el contenido de la acta de infracción. Lo primero que va a tener que hacer. Correcto. Ahora, al verificar el acta de infracción, el instructor puede observar quizás por ahí algunas observaciones, ¿no? Que pueden ser algunas de ellas subsanables, pero algunas de ellas también pueden ser insubsanables dentro del acta de infracción. Correcto, el inspector concluyó con un acta de infracción y de pronto pues el acta de infracción tiene algunas observaciones, ¿no?, algunos defectos que no se pueden subsanar. O también pueden tener algunos defectos, observaciones que pueden ser subsanadas. Por ejemplo, supongamos, a ver, ¿no?, uno de los elementos digamos, del contenido de la acta de infracción es, a ver, se olvidó la firma, ¿no? De pronto no firmó el inspector, ¿no? Digo, pasó el acta de infracción así sin firma al instructor. ¿Puede ser subsanado? Sí, se subsana, pues no. Ojo que el acta de infracción no se notifica, el acta de infracción que se emite en esta parte, acá, el acta de infracción que se emite acá, no se notifica al sujeto inspeccionado aún. Correcto. El inspector lo que hace es, se lo pasa al instructor. No se notifica en esta etapa. Correcto. Entonces, de pronto, pues, el instructor observa esto, la falta de firma, y pues, recurre al inspector para que subsane, ¿verdad? Pero de pronto quizás puede ser, no sé, se le ocurre ver una observación que sea insubsanable. A ver, de pronto el instructor verifica de que las infracciones que ha establecido en el acta de infracción en contra del sujeto inspeccionado, a ver, ya prescribieron, ¿no? Vamos a hacer la prescripción, me parece que lo vimos también en la prescripción en la clase pasada, 4 años, ¿no? Ya prescribieron. ¿Se puede subsanar? No, o sea, ya no se puede subsanar eso, ¿no? Correcto. Entonces, si es que no se puede subsanar, ¿qué es lo que hace el instructor? Tendrá que archivarlo, ¿no? Tendrá que archivar digamos, las actuaciones allí nada más, ¿no? Pero si es que el instructor, verificando el contenido de la acta de infracción, considera de que está bien, o en todo caso que se han levantado las observaciones que el instructor ha podido advertir, ¿no? Entonces, allí va al otro paso, que es emitir un documento que se denomina imputación de cargos. Correcto, la imputación de cargos. La labor del instructor es fundamental e importante, ¿eh? El instructor puede archivar el procedimiento, o sea, sin que llegue al sancionador.
Lo puede archivar. ¿Cuándo lo archiva? Si te advierte, por ejemplo, una observación que es institucional, que no puede subsanarse. Lo archiva el instructor mismo, no lo archiva. Por eso acá consignamos, ¿no?, que el inspector subsana en aquellas observaciones que el instructor ha podido advertir y que son subsanables, ¿no? Y el instructor archiva cuando las observaciones que ha advertido, ¿no?, en el acta de infracción pues se tornan insubsanables. ¿Bien? Entonces puede archivar ahí el instructor. Una vez que revisa el contenido del acta de infracción, entonces ahí el instructor va a decidir, ojo, porque va a decidir el inicio del procedimiento sancionado propiamente dicho. ¿Correcto? Allí va a decidir. Las preguntas anteriores o antes de la modificatoria se decía, por ejemplo, ¿el acta de infracción da inicio al procedimiento sancionado? Ya decía, bueno, quizás antes de la modificatoria sí, pero ahora ya no. El acta de infracción, esta acta de infracción emitido por el inspector no da inicio al procedimiento sancionado. Correcto. Activa la fase instructora. Y la fase instructora recién va a decidir si es que se inicia o no se inicia el procedimiento sancionador cuando termina de verificar el acta de infracción. Correcto. Verifica el acta de infracción, entonces puede, y si está todo conforme, ¿no?, ahí sí toma la decisión de iniciar el procedimiento sancionador propiamente dicho. ¿Okay? Lo inicia elaborando la imputación de cargos. La imputación de cargos también es un documento sustentado, ¿no? No es un documento así nada más, sino que en ese documento de imputación de cargos tiene que consignarse, hacer suya el acta de infracción, en otras palabras, ¿no? Correcto. O sea, el instructor se la juega por lo que ha hecho el inspector, ¿no?, en términos coloquiales, ¿verdad? Hace suya el acta de infracción, va a tener que consignar en ese documento de una manera concreta, precisa, detallada, ¿no?, los hechos que considera son, digamos, causa de las infracciones, ¿no? Va a tener que consignarse las infracciones propiamente dichas, ¿no?, y va a tener que consignarse también las sanciones, ¿no? La sanción. Ahora, la propuesta de sanción. Igual, el instructor no sanciona. Correcto. ¿No? El instructor no sanciona. ¿Sí? El instructor no sanciona. ¿Quién es el que sanciona? Recién acá, en la CIDE. El subintendente de resolución judicial es el que sanciona. Entonces, los actos que emite el CIAI, ¿no?, los relacionados, digamos, a la verificación del contenido de la acta de infracción, no son impugnables tampoco. No son impugnables. ¿Ya? Entonces, que quede claro. El subintendente de acción inspectiva no sanciona, igual que el inspector propone una sanción, ¿no?, pero sí determina la existencia de infracciones. O sea, el subintendente de actuación inspectiva sí va a verificar el contenido de la acta de infracción, y si es que acoge esta acta de infracción, va a emitir el documento que se llama imputación de cargos. ¿Qué va a hacer con esa imputación de cargos? ¿No? Elaborado conforme les he mencionado, va a notificarlo al sujeto inspeccionado. Correcto. Le notifica al sujeto inspeccionado y le va a dar un plazo de 5 días para que el sujeto inspeccionado presente sus descargos, ¿no? Que el sujeto inspeccionado se defienda, ¿no?, establezca sus argumentos de defensa en contra, evidentemente, de las infracciones que han sido consignadas en el informe de imputación de cargos. Bien, te le da 5 días, te le da un plazo de 5 días, y en ese plazo, pues, con los descargos o sin los descargos, porque puede ser que el sujeto inspeccionado al final no emite ningún descargo, venció los 5 días, el instructor va a tener que decidir, ¿no? Los descargos, evidentemente, digamos, son importantes también porque a través de ellos el sujeto inspeccionado puede dar a conocer al instructor que lo consignado en su documento de imputación de cargos, ¿no?, digamos, carece de veracidad. Acuérdense de que el sujeto inspeccionado todavía no tiene conocimiento del acta de infracción. Es más, acá
en esta fase instructora, aquí, en esta fase instructora, tampoco tiene conocimiento del acta de infracción. O sea, cuando el instructor revisa el acta de infracción, no tiene conocimiento, realiza por ahí algunas actuaciones complementarias, no tiene conocimiento del sujeto inspeccionado del acta de infracción. Recién va a tomar conocimiento del acta de infracción cuando se notifique la imputación de cargos. Correcto. La imputación de cargos, ¿cuándo se va a emitir? Cuando ya el instructor, ¿no? Determina, ¿no?, de que efectivamente pues, las infracciones han incurrido, ¿no? Las infracciones que están consignadas en el acta de infracción han sido cometidas por el sujeto inspeccionado. Allí recién toma la decisión de emitir su imputación de cargos y por ende dar inicio al procedimiento sancionador, dar inicio a la fase sancionadora, ¿no? Entonces, aquí es que al notificarle la imputación de cargos se notifica conjuntamente con el acta de infracción. Correcto, se notifica la imputación de cargos y se notifica el acta de infracción. La directiva que seguramente le vamos a mandar su correo establece que, bueno, que puede notificarse el acta de infracción, o sea, puede acompañarse a la imputación de cargos del acta de infracción, ¿no? Por lo general se hace, por lo general se notifica conjuntamente con la imputación de cargos, se anexa el acta de infracción. Es más, la misma imputación de cargos tiene que, como les dije, ¿no?, consignar dentro de sus fundamentos que acoge el acta de infracción, ¿no? Entonces, aquí ya toma conocimiento el sujeto inspeccionado del acta de infracción. Entonces, y de la imputación de cargos. ¿Qué va a hacer? Voy a verificar y voy a defenderme. Entonces, va a presentar sus descargos, su escrito de descargo al instructor. Y el instructor va a tener que evaluar, ¿no?, evaluar el descargo del sujeto inspeccionado, ¿no? Y de pronto ahí el instructor puede decir, oye, sí, pues efectivamente pues el sujeto inspeccionado me ha demostrado de que esa infracción que se le está imputando, no condice con la ley, o no lo ha cometido, ¿no? Si es así, si el instructor es de ese parecer, pues tendrá que archivarlo, ¿no? O al menos tendrá que, en otras palabras, determinar de que no existe la infracción. O sea, ¿se dan cuenta las facultades importantes que tiene el inspector? El inspector puede archivar el procedimiento que no llega a la fase instructora, perdón, que no llega a la fase sancionadora, ¿no? Y también puede determinar de que no existen infracciones, ¿no? Si es que los descargos emitidos por el sujeto inspeccionado le convencen. También puede, de oficio, el mismo instructor, de oficio, esto es importante también, de oficio el mismo instructor puede archivar el proceso por prescripción, porque verificó que en las actuaciones de inspección existe la causal de prescripción, ¿no? También puede archivarlo, correcto. El mismo sujeto inspeccionado, si el instructor no lo advierte, el mismo sujeto inspeccionado puede hacerle ver en sus descargos al instructor de que el procedimiento va prescrito, ¿no? Y tendrá que evaluar el instructor, y si es que efectivamente es cierto, pues tendrá que determinar la no existencia de infracciones. ¿Bien? Entonces es importante la función que tiene el instructor. Ahora, en la presentación de los descargos se tiene que dar un plazo máximo de 5 días, ¿no? Puede realizar de oficio todas las actuaciones que resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e información que sean relevantes para determinar la existencia de la responsabilidad por parte del sujeto inspeccionado, ¿no? El instructor, me pregunta, ¿el instructor puede realizar actuaciones complementarias? Sí, puede hacerlo, ¿no? El instructor tiene la facultad para que de oficio pueda disponer que se realicen algunas actuaciones que lleven a determinar la existencia de la responsabilidad del sujeto inspeccionado. Lo puede hacer, ¿ya? Y bueno, y finalmente el instructor, una vez de que tiene los descargos del sujeto inspeccionado, una vez que lo evalúa, ¿no? Una vez que, digamos, sopesa las pruebas de cargo efectuados, digamos, o consignados en su imputación de cargos en mérito a la infracción, y las de descargo que son digamos, brindadas por el sujeto inspeccionado, ¿no? Va a determinar ¿existe o no existe infracción? Si no existe infracción, lo consignará así, y si existe infracción, va a tener que emitir un informe final, que sea un informe final de instrucción, que dice la ley, ¿no? Informe final de instrucción. Vemos que en esta etapa, en esta fase instructora, existen dos informes que emite el instructor. El primer informe es el informe de imputación de cargos, ¿no? Es el primer informe, el informe de imputación de cargos, ¿no? Que va a dar inicio, digamos, al procedimiento sancionado propiamente dicho. Correcto. Y el otro informe es, cuando advierte la existencia de infracciones, pues emitirá
el informe final de instrucción, ¿no? Este informe final de instrucción, claro, va a ser dentro de los 10 días hábiles y va a declarar la existencia o la inexistencia de infracción, ¿no? Ahora, este informe final de instrucción no lo notifica el instructor. Igual también, ¿se acuerdan en el tema del acta de infracción? El acta de infracción, el inspector no notifica el acta de infracción, ¿no? Se lo pasa a la fase sancionadora, al instructor, ¿correcto? Y el instructor lo verifica, lo califica. Igual acá también, el instructor, una vez que elabora su informe final de instrucción declarando la existencia o inexistencia de infracciones, ¿no? No lo notifica este informe. ¿Quién lo va a notificar? Lo notifica este señor, correcto, en la fase sancionadora. Ahí se notifica el informe final de instrucción. O sea, la fase sancionadora, así como la fase instructora se activa con la emisión del acta de infracción, ¿no? Cuando el acta de infracción es el acta de infracción después del conocimiento del instructor, se activa la fase instructora, ¿no? La fase sancionadora se va a iniciar con la recepción del informe final de instrucción, que es emitido por el instructor, ¿correcto? El instructor emite su informe final de instrucción y se lo deriva al CIRE, a la CIRE, ¿no? A la Subintendencia de Resolución Inspectiva, ¿no? A la Subintendencia de Resolución, a la CIRE. Con la recepción de este informe final se activa la fase sancionadora, ¿correcto? Bien. Ahora, les decía que claro, este informe final de instrucción también va a ser verificado, ¿no? por el sancionador, en este caso ya por la Subintendencia de Resolución Inspectiva, va a verificarlo. Por allí también pueden devolverlo al instructor, ¿eh? O sea, el sancionador también, no es que oye, ya, yo como fase sancionador, como Subintendencia de Resolución Inspectiva, recepciono el informe final de instrucción y lo notifico. No, mínimamente pues tienen que revisarlo, ¿no? Tienen que revisar el informe final porque, ojo, lo que el instructor pueda concluir en su informe de instrucción, su informe final de instrucción, no es determinante para él, para el sancionador, no es determinante para la Subintendencia de Resolución Inspectiva, ¿correcto? Si es que, en otras palabras, si es que el instructor determina en su informe final de instrucción de que existen infracciones, eso no le obliga a la Subintendencia de Resolución Inspectiva a que diga sí, existen infracciones. El subintendente de resolución inspectiva puede decir no existe infracción. No, pero el instructor dijo que sí. No, pues no vincula, correcto. La decisión que pueda tomar el instructor no lo vincula al resolutor, correcto. Entonces tiene que revisar esa acta de infracción. Y si por ahí advierte, digamos, algún tipo de observación también en el informe final de instrucción, pues lo tendrá que hacer ver al instructor para efecto de que lo pueda corregir, correcto, pueda corregir, ¿no? De pronto quizás el instructor existen, hechos A, B, C, ¿no? Y de pronto el instructor solamente se pronunció por dos hechos, o sea, se pronunció por gratificaciones y por vacaciones, pero no se pronunció por CTS, ¿no? Pero la acoge, o sea, se advierte que en el desarrollo de su informe acoge, ¿no? el acta de infracción, y en el acta de infracción se encuentran consignadas las infracciones de gratificaciones, vacaciones y CTS. Pero cuando concluye el instructor, solamente consigna gratificaciones y vacaciones. Lo observa eso el sancionador o el resolutor, y dice, oye, sí, pues no, acá en tu informe final de instrucción yo lo leo, en la parte del contenido, que tú hablas sobre gratificaciones, sobre vacaciones, sobre CTS, pero si finalmente determinas al final, concluyes o determinas de que solamente existen gratificaciones, infracción de gratificaciones y vacaciones. Pero el contenido también dice que hay de CTS. Entonces falta, ¿no? Se lo puede dar para que pueda corregir. Bueno, una vez que hace ese ejercicio, digamos, el resolutor, ¿no? O el subintendente de resolución inspectiva, ¿no? Ya notifica ese informe final, correcto, lo notifica ese informe final y de igual manera se le va a dar un plazo de 5 días al sujeto inspeccionado para que pueda emitir sus descargos, correcto, para que pueda emitir sus descargos, ¿no? 5 días hábiles. Igual también que el instructor, el resolutor también puede, digamos, realizar o llevar a cabo actuaciones complementarias, ¿no? También está facultado para que lleve a cabo ese tipo de actuaciones, ¿no? Y finalmente, una vez que evalúa los descargos efectuados por el sujeto inspeccionado, una vez que evalúa los descargos
del sujeto inspeccionado, va a decidir. Y recién esta autoridad, recién el órgano resolutor o el subintendente de resolución inspectiva es el que va a emitir el primer acto que es objeto de impugnación, que es la resolución. ¿Correcto? Entonces ahí el resolutor va a establecer, ¿no?, verificar evidentemente todo lo actuado, ¿no? O sea, todo lo que actuó el instructor, todo lo que actuó él mismo como resolutor, ¿no? Va a decidir, él sí va a decidir si es que acoge la propuesta de multa o no la acoge. Si la acogerá, pues emitirá una resolución, ¿no? Es la resolución de primera instancia. Correcto, esa es la resolución de primera instancia. Y ese, como le repito, es el acto administrativo que puede ser objeto de impugnación. ¿Bien? Señor. Va a brindar un descargo de parte del sujeto y también en la fase sancionadora. Igual, si el que cree conveniente el instructor que sus descargos están bien fundamentados, ahí nada más queda. Así es. No Claro. necesariamente va a tener que presentar su información de pago. No, es que, a ver. ¿Cuándo presenta sus descargos al sujeto inspeccionado? El sujeto inspeccionado va a presentar su descargo cuando se le notifique la imputación de cargos. O sea, primero el instructor califica la acta de infracción. Correcto, es un filtro, ¿no? Califica la acta de infracción. Verifica si que está bien el contenido, ¿no? Verifica el contenido de la acta de infracción. Si está bien, ok, entonces el instructor decide, no, y ¿sabes qué? Sí, pero no está bien, acojo lo que dice el acta de infracción, ¿no? Acojo la propuesta de multa, acojo las infracciones que están consignadas en el acta de infracción. Entonces, al tomar esa decisión, ¿qué va a hacer? Va a tener que emitir su imputación de cargos, ¿no? Allí emite su imputación de cargos. Ojo que hasta allí el sujeto inspeccionado todavía no tiene conocimiento de la acta de infracción, ¿no? Entonces, cuando el instructor emite su imputación de cargos, recién se va a activar el procedimiento sancionado propiamente dicho, la fase sancionadora propiamente dicho, se va a activar, ¿cómo? Notificándole esa imputación de cargos, acompañando a esa imputación de cargos de la acta de infracción, lo va a notificar al sujeto inspeccionado. Una vez que toma conocimiento de ello el sujeto inspeccionado, claro, ahí sí va a tener que emitir sus descargos en un plazo de 5 días. Correcto, o sea, ahora, si una vez presentados los descargos, y el instructor verifica de que esos descargos le convencen al instructor, ¿no? Entonces allí sí puede decidir o concluir de que no existe infracción. ¿Correcto? No existe infracción. Claro, eso lo va a tener que poner en conocimiento de la autoridad competente, ¿no? Del resolutor en este caso, pero esa es su decisión del instructor, ¿no? Sopesando, como digo, los descargos que haya podido emitir el sujeto inspeccionado, ¿sí? Entonces, digamos, la estructura la línea de tiempo, por decirlo de cierta manera, es el acta de infracción, correcto, el acta de infracción que culmina o que finaliza las actuaciones de inspección, las actuaciones de inspección que han sido desarrolladas por el inspector de trabajo, correcto, el acta de infracción. Esa acta de infracción activa la fase sancionadora, ¿sí? Activa la fase sancionadora. ¿Quién es el que dirige la fase sancionadora? Perdón, ¿quién es el que dirige la fase instructora? El instructor, ¿verdad? El subintendente de ejecución inspectiva y el instructor, ¿no? Entonces, ¿el instructor qué va a hacer con esta acta de infracción? ¿Lo va a notificar al frente? No. ¿El instructor qué hace? Lo califica, lo verifica el contenido, que hemos visto el contenido de la acta de infracción. Si está de acuerdo con esta acta de infracción, ¿no? Emite su imputación de cargos y notifica al sujeto inspeccionado. Allí recién toma conocimiento el sujeto inspeccionado y por ende allí va a tener la posibilidad de emitir sus descargos. Ahora, el instructor, antes de emitir su imputación de cargos, ¿puede archivarlo? Sí, lo puede archivar. O sea, el instructor puede advertir que el acta de infracción tiene observaciones insubsanables. Ya no emite su informe de imputación de cargos. ¿Qué hace? Lo archiva nada más, y ahí queda. ¿Correcto? ¿No? El instructor puede observar que existe una causal de prescripción antes de la emisión de la imputación de cargos. Puede observar que existe una causal de prescripción, lo archiva. Ya no emite la imputación de cargos.
Claro, la imputación de cargos se va a emitir cuando ya el instructor determine o acoja, digamos, las infracciones de la infracción. Allí recibo, le digo, sí, hay infracciones. El sujeto infraccionado ha cometido infracciones. Entonces voy a emitir voy a emitir mi imputación de cargos y la voy a notificar. Correcto. ¿Ya? Bien, entonces acá en la fase sancionadora, el resolutor, ¿no? El resolutor, que es el que dirige la fase sancionadora, el resolutor va a emitir su resolución, de la resolución de primera instancia, la cual puede acoger o no puede acoger la propuesta, la multa que ha sido propuesta por el instructor. ¿Sí? Por el instructor. Si lo acoge, evidentemente, pues tendrá, si la acoge el sujeto inspeccionado tendrá expedito su derecho para que pueda interponer los recursos administrativos correspondientes, ¿no? El decreto supremo, siempre con el decreto supremo, el 04-2019-JUS, que es el texto único ordenado de la 2744, esa norma establece cuáles son los recursos administrativos. Le dice que son los recursos de reconsideración, recursos de apelación y recursos de revisión. Esos tres recursos son los contemplados en ese texto único ordenado. Una consulta, ¿este procedimiento no está normado? ¿El procedimiento está normado ahorita? Ya, en ese procedimiento está establecido en la ley y en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, ¿no? Esas son las leyes, digamos, las leyes de carácter nacional, ¿correcto? La ley, la 28806, y su reglamento, que es el Decreto Supremo 019-2006-DR. Ahora, también les decía al inicio, ¿no sé? Se les va a mandar a sus correos electrónicos la directiva que la SUNAFIL ha elaborado respecto al procedimiento sancionador también de la SUNAFIL, ¿ya? Entonces, estos recursos, reconsideración, apelación y revisión, son los establecidos por el texto único ordenado de la 27444 y que han sido acogidos también por el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Ahora, ¿qué recurso procede contra la resolución de primera instancia? O sea, ¿qué recurso procede contra la resolución que emite el resolutor? ¿El recurso de reconsideración o el recurso de apelación? ¿Correcto? Más adelante vamos a ver en qué consiste ese tipo de recurso. Pero esos recursos proceden contra la resolución de primera instancia, ¿verdad? ¿Reconsideración o de apelación? ¿Okay? Y, bueno, si es que en esos recursos de reconsideración o de apelación, en el recurso de apelación se resuelve también igual en contra del sujeto inspeccionado, ¿no? En contra del empleador, pues igual tendrá otra vía para que pueda seguir ejerciendo su derecho de defensa, que es el recurso de revisión. Pero, ojo acá, el recurso de revisión es visto o es resuelto por el Tribunal de Fiscalización Laboral, pero a la fecha, hoy, 29 de mayo, el Tribunal de Fiscalización Laboral todavía no está implementado, ¿verdad? O sea, no está conformado. Por lo tanto, el procedimiento sancionador solamente concluiría acá, o sea, con la respuesta que pueda dar el de segunda instancia, correcto. O sea, con la resolución de segunda instancia, ahí concluye, mientras no exista el Tribunal de Fiscalización Laboral. Una vez que el Tribunal de Fiscalización Laboral exista, entonces allí esa resolución de segunda instancia puede seguir siendo objeto de impugnación a través del recurso de revisión. ¿Sí? Pero ahorita no. Ahorita solamente se le dicen que el procedimiento sancionador concluye con la resolución de primera instancia, con la resolución de segunda instancia o con lo resuelto en el recurso de revisión, ¿no? A la fecha solamente con la resolución de segunda instancia nada más, porque el tribunal no está implementado. Miren, hay una hojita donde está más. En esta hojita está más. Digamos, se ve un poco mejor el flujograma del procedimiento efectivo, ¿no? Ahí básicamente, pues, si usted. Dígame, caballero. Una preguntita. ¿El instructor cómo lo selecciona? ¿Qué cargo, qué especialidad es? Ya, claro. En realidad son profesionales todos, o sea, incluso los inspectores y los que están a cargo de la subintendencia de ejecución inspectiva, que es el instructor, al igual que también los que están a cargo de la subintendencia de resolución, que es el resolutor, ¿no? o el subintendente de resolución, son profesionales. O sea, no pueden ser técnicos, ¿no? O sea, tienen que ser profesionales. Y en cuanto al sistema de
actuación inspectiva del resolutor de derecho, ¿no? De derecho. Los inspectores no, los inspectores sí pueden ser cualquier tipo de profesionales. Pero el instructor, ¿cómo lo dice? O sea, ¿cómo dice? Por concurso. O sea, a ver, actualmente se convocan concursos CAS. O sea, ahorita los instructores, así como también los resolutores, ¿no? Están contratados bajo este tipo de contratación CAS. Los inspectores no. Los inspectores sí son contratados bajo el régimen laboral de la entidad privada, ¿no? 728. Ellos sí, digamos, para ellos sí se convoca, digamos, el concurso, que ya seguramente en este año va a haber concurso seguramente, para que puedan, digamos, desarrollar esa actividad y en el transcurso de los años ir ascendiendo, ¿no? ¿Se acuerdan? Es importante que conozcan esto, porque se empieza con el inspector auxiliar, ¿no? O sea, las convocatorias externas que se dan es para ¿qué? Para que ingresen inspectores auxiliares, con el cargo de inspectores auxiliares. Ya estando dentro de la SUNAFIL, se puede ir ascendiendo, pero ya no va a haber convocatorias externas, ¿no? Todas son ya concursos internos, ¿no? Que un inspector auxiliar va a ir ascendiendo al inspector de trabajo y también más adelante puede ya el último nivel, que es el supervisor inspector, ¿no? Esos son los 3 niveles que existen digamos, en los inspectores, ¿no? Inspector auxiliar, inspector de trabajo y supervisor inspector. Bien, a ver, en este programa podemos apreciar, ¿no? O tratar de recordar básicamente, a ver si prestan atención. En el punto 1 vemos cómo solicitar una inspección de trabajo, ¿no? Ya lo habíamos, digamos, visto en el anterior, ¿no? Una inspección de trabajo, o se genera en mérito una denuncia, o también puede, que es digamos, lo que más se da cuando se da origen a una orden de inspección, ¿no? Las órdenes de inspección por lo general se generan en mérito de denuncias, ¿no? O sea, en otras palabras, la SUNAFIL se ha convertido, digamos, en un instrumento reactivo antes que preventivo, ¿no? O sea, recién reacciona cuando hay una denuncia, pero lo cual no significa de que no exista órdenes de oficio, porque por cierto no hay, ¿no? La misma SUNAFIL de oficio puede generar órdenes de inspección, los operativos. Existe una área encargada que se llama la INI. La INI, que significa Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva, correcto. La INI es, digamos, el encargado de inteligencia, es el encargado de verificar cuáles son los lugares y cuáles son las materias en las que más incurren en infracciones, ¿no? Por ejemplo, oye, de pronto también en aquellos fechas especiales, por ejemplo en julio y en diciembre que se dan ratificaciones, la INI pues puede disponer, ¿no?, de que se generen órdenes de inspección, ¿no?, a través de la SUNAFIL, órdenes de inspección para llevar a cabo ese tipo de operativos en esas fechas, ¿no? Entonces la INI incluso, si ustedes van a ver más adelante cuando les llegue su correo electrónico esa directiva del procedimiento sancionador, la INI es la encargada de elaborar esa directiva. O sea, la INI es, por lo que nombre lo dice, es una Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva que se encarga de elaborar los proyectos de directivas, protocolos, ¿no? Estudiar los centros donde existen mayores afluencias de infracciones, ¿no?, las materias que son objeto de infracciones, todo ello. Bien, pero entonces, una inspección de trabajo puede generarse mediante una denuncia, también puede generarse por la misma SUNAFIL, ¿no? También puede generarse incluso por cualquier órgano del sector público. El Poder Judicial mismo también puede solicitar que se genere una orden de inspección, ¿correcto? O sea, no solamente es por denuncia, ¿sí? Una vez que se genera la orden de inspección, ¿no?, habíamos visto nosotros en la clase pasada un modelo de orden de inspección. Una vez que se genera la orden de inspección, en mérito de esa orden de inspección es que el inspector actúa, va a verificar, va a desarrollar su actividad de fiscalización, ¿verdad? El inspector también tiene plazos, ¿no? El inspector se le da 10 días desde que recibe la orden de inspección, 10 días para que pueda iniciar sus actuaciones de inspección. Si el día de hoy me entregan una orden de inspección, yo tengo 10 días hábiles para iniciarlo, bajo cualquier tipo de modalidad. O sea, yo lo puedo iniciar con comprobación de datos, con visita inspectiva, ¿no? En realidad, la ley no me dice con qué modalidad empezarlo, ¿no? Eso ya depende ya de la estrategia del inspector, ¿no? Cómo llevar a cabo sus actuaciones de inspección, ¿no? Pero tiene 10 días hábiles para que lo inicie, correcto. Una vez que lo inicia, también igual
no es que, digamos, su fiscalización se va a demorar 2 meses, 3 meses, 4 meses, no, está establecido también ya, ¿no? Tiene 30 días, son 30 días hábiles para culminar con sus actuaciones de inspección y optar por un informe o por un acta de infracción, ¿no? Son 30 días hábiles que pueden prorrogarse, correcto. Esos 30 días hábiles pueden prorrogarse por única vez, por una sola vez, por un plazo igual de 30 días, correcto, pueden prorrogarse, excepto, esto es importante, las únicas órdenes de inspección que no pueden ampliarse el plazo son aquellas relacionadas a seguridad y salud en el trabajo, correcto. Aquellas órdenes de inspección cuyas materias son de seguridad y salud en el trabajo, esos son 30 días y en 30 días tienen que culminarlo o con un informe o con acta de infracción. No se pueden ampliar plazo. En el resto de órdenes con materias distintas a la de seguridad y salud en el trabajo, sí cabe la ampliación de plazo por 30 días como máximo de 30 días adicionales, correcto. Importante también, ustedes saben que algunas veces las preguntas vienen y las preguntas les tratan ahí de enredar. A ver, la ampliación de plazo puede darse por 30 días o hasta 30 días, correcto. Me dan mi orden de inspección por 30 días, no es que sea por 30 días. La orden de inspección dice, tiene un plazo máximo de 30 días, correcto. O sea, la orden de inspección me la pueden dar a mí por 20 días, por 25 días, no necesariamente por 30 días. Si me da por 25 días, podría ampliarlo también, no hay problema, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser por 30 días. Pero por lo general las órdenes de inspección les dan por ese plazo de 30 días, ¿no? Después vamos a ver excepciones. Si es que el inspector, digamos, decide ampliar su plazo, porque no sé, a ver, las investigaciones son complejas, ¿no? Mayor número de investigados, ¿no? Los denunciantes son varios, ¿no? Entonces decide ampliar su plazo, tiene que sustentarlo evidentemente, tiene que fundamentarlo, decide ampliar su plazo, lo puede ampliar hasta por 30 días, excepto el de seguridad del trabajo. Pero ojo, por una sola vez, no es que yo como inspector voy a ampliar un plazo por 10 días, oye, después pasaron esos 10 días, no terminé, voy a ampliarlo nuevamente por 10 días más, no, es por una sola vez. Si yo lo amplié por 10 días, ya lo amplié por 10 días, ya no puedo ampliar más, así yo tengo un máximo de 30 días más, ¿sí? Pero ese plazo que les decía yo de 30 días no se dan para todas las materias, correcto. Hay materias especiales, ¿no? Hay materias específicas que el plazo que se otorga para su actuación es menor. Por ejemplo, en el caso de verificación de despido arbitrario, ¿no? Los trabajadores que por X motivos no se les permite el ingreso a su centro de labores de la nada, sin justificación alguna, entonces acuden a la SUNAFIL a denunciar su verificación de despido arbitrario. Esas órdenes de verificación de despido arbitrario, a diferencia de las otras órdenes que tenemos 10 días hábiles para iniciarlo, estas órdenes de verificación de despido arbitrario se inician en el día. Si el día de verdad, el día del inicio. ¿Correcto? Y no tengo 30 días, me dan solamente 4 días. ¿Correcto? 4. Eso es para las órdenes de inspección, cuya materia es la verificación de despido arbitrario. ¿Okay? Y también, a ver, aquellas materias que tienen que ver con accidentes de trabajo, por ejemplo, también esas se llevan a cabo en el día, ¿no? O sea, ahí no esperamos los 10 días hábiles, no se tienen que llevar a cabo en el día, ¿no? En 30 días tienen que resolver, claro, en seguridad y salud de trabajo, 30 días sí o sí se tienen que resolver. Hábiles, ¿ah? Hábiles, son 30 días hábiles. Correcto, 30 días hábiles. ¿Qué más? Bien. En la que dice sector público, eso no correspondía a Cerril, pensé que solamente veía a las empresas privadas, no sector público, ¿no lo puede activar? A ver, ya. La SUNAFIL no es que solamente inspeccione a empresas privadas, ojo, ¿eh? No es así. O sea, la SUNAFIL también puede inspeccionar empresas del sector público. Y por cierto, lo hemos inspeccionado. Nosotros inspeccionamos a las municipalidades, al Poder Judicial, al Ministerio Público, o sea, son entidades del sector público, ¿verdad? Del Estado. Se puede inspeccionar también a ellas. Pero solamente respecto a los trabajadores que laboren en esas entidades, pero trabajadores que pertenezcan al régimen laboral de la actividad privada. ¿Correcto?
Sabes que en el Poder Judicial existen trabajadores de la actividad privada, 728, pero también existen trabajadores CAS. Y también existen trabajadores 276, ¿verdad? Entonces nosotros inspeccionamos el Poder Judicial, pero respecto a este grupo de trabajadores. Régimen laboral de la actividad privada. CAS no lo vemos, 276 tampoco lo vemos, ¿no? Entonces, o sea, inspeccionamos empresas privadas y empresas del sector público, pero especificando de que respecto a las empresas del sector público solamente vamos a incidir sobre los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. No somos competentes para los CAS y tampoco somos competentes para los 276. Digamos todo. ¿Cómo? Ah, sí, el servir, pues. El servir es el que, digamos, que tiene competencia para verificar respecto a esos trabajadores. A ver, ya eso brevemente, ya lo hemos visto también en la clase anterior, ¿no? Que en la orden de inspección se designa al inspector de trabajo que va a llevar a cabo las actuaciones de inspección, ¿no? Las actuaciones inspectivas también, que se desarrollan en base a las modalidades de inspección. Acá en este flujograma solamente existen, si se dan cuenta lo pueden leer, en el punto número 4, actuaciones inspectivas, solamente dice visita de inspección, comparecencia y comprobación de datos. Pero también habíamos visto en la clase anterior que ya existe una modalidad de actuación inspectiva más, ¿verdad? En base al decreto legislativo 1383 es que se ha establecido una cuarta modalidad, que es el requerimiento de información a través de medios electrónicos. ¿Sí? Es importante, no va a ser que una pregunta y le diga ¿cuáles son las modalidades de actuación inspectiva? Alternativas: visita, comparación, comprobación de datos. Visita, comparecencia, comprobación de datos y requerimiento de información a través de medios electrónicos. Esa es la respuesta. Correcto, ahora son 4. Y bueno, no solamente se llevan a cabo actuaciones inspectivas o actuaciones comprobatorias, sino también actuaciones de consulta o asesoramiento técnico, que también ya saben, ya lo hemos visto también, ¿no? Las actuaciones inspectivas son las que a la final van a terminar en un informe o un acta de infracción. Las actuaciones de asesoramiento u orientación terminan en un informe, ¿no? Salvo pues que quizás por ahí haya una obstrucción, ¿no? Una obstrucción a la obra inspectiva, ¿no? Y bueno, también hemos visto, ¿no?, que al final pues, de la inspección se culmina con un informe o con un acta de infracción, ¿no? Acá también estamos viendo lo que ya hemos visto también de una manera un poco más detallada anteriormente, el procedimiento sancionador, ¿no? El procedimiento sancionador que lo iniciamos con la fase instructiva. Y aquí no sé si lo lograrán ver ustedes, está la autoridad que está a cargo de esta fase instructiva, que es el subintendente de ejecución inspectiva. ¿Bien? Y acá está todo el procedimiento que nosotros le hemos visto o le hemos detallado anteriormente, ¿no? Empezamos con la imputación, con la calificación, ¿no? Ahí se tiene que calificar el acta de infracción. Luego la imputación de cargos, ¿no? Se notifica al sujeto inspeccionado la imputación de cargos, acompañando por lo general el acta de infracción, ¿no? Y pues si el instructor acoge los descargos del sujeto inspeccionado, no determinará la existencia de infracciones, y si es que considera de que los descargos del sujeto inspeccionado no le compensen, determina la existencia de infracciones y da inicio o emite el informe final de instrucción, y este informe final de instrucción es lo que se va a ser recepcionado por la fase instructora. ¿Bien? A ver, vamos a hacer un